Hola, hola. Oh, Bueno, ¿qué hubo, Beto? ¿cómo está? Bien, mi hermano, un gustazo saludarlo a usted, a sus seguidores, hombre, qué gusto compartir con ustedes. ¿Cómo van? Aceptar la invitación. Camilo, pues bueno, no necesita carta de presentación. Fue senador, es gobernador del departamento de Nariño, es periodista, para los que no saben, Camilo Romero es periodista. No me falta Y, ningún defecto, hermano. Camilo, ¿Qué hubo? le hago esa primera pregunta, ya que pues ese dato curioso poca gente lo sabe. ¿Qué diferencia hay entre un activista y un periodista? Bastante. Es decir, aunque se pueden encontrar en puntos. Antes quiero hacer como una advertencia a ti y a todos. Es posible que venga el peque, tiene 3 años y medio, entonces está buscando a papá un rato. Bueno, cosas que pasan en medio de la pandemia y este rol pues de atender muchas reuniones. Pero gracias, Beto, por la invitación. No, yo creo que son roles distintos. El ejercicio incluso de lo político mismo tiene diversos escenarios, el del activista, el del militante, el que sale a las marchas, el que protesta, otro escenario posible, el que gana un espacio para representar a la ciudadanía en un edilato, en un consejo, en una asamblea, en el Congreso de la República, hasta ganar un ejecutivo, gobernar, ejecutar. Son temas absolutamente distintos, son varias facetas. Así es que claro que hay distancia pues entre el ejercicio periodístico y el ejercicio de activista, aunque por supuesto puede haber periodistas activistas y activistas periodistas. Es más, creo que hoy la herramienta de la ciudadanía es justamente esto que nos permite un nuevo tiempo, un nuevo momento, que es un celular. Yo digo que las dos herramientas claves hoy de la nueva ciudadanía es un celular y la cédula de ciudadanía. Eso convierte, estos aparatos, has visto, Beto, ya no es necesariamente el gran periodista en el que está en el lugar de los hechos, es un ciudadano con su herramienta, que es un celular, que puede ser mejor o reemplazar al mejor de los periodistas si está en el lugar adecuado. Así es que siento que hay unas nuevas herramientas y que por supuesto, si bien en la concepción de inicio pueden ser distintos, hay quienes se asumen con un periodismo militante y eso no está mal, está bien que la gente lo sepa. Yo siempre digo, Beto, que me gusta que estas cosas estén pasando, sobre todo en nuestro país, porque antes lo que salía en televisión era palabra de Dios, es decir, cuando terminaban uno tenía que decir te alabamos Señor, porque no había manera de controvertir nada y la gente creía a pie juntillas, pues, que lo que salía en los medios de comunicación era la verdad absoluta y real. Hoy se tiene la claridad de que pasan muchos otros escenarios, otras miradas y otras lógicas, y eso está muy un, bien. un- un concepto muy diferente a lo que dijo nuestro invitado anterior, el señor Daniel Coronel, quien indicó que el periodismo es el contrapeso del poder y el activismo es el que quiere ser el poder. Por lo menos, a mí me dicen que la labor que yo hago es ser periodista y la verdad lo considero que pues realmente no, porque siempre yo tomo posición y realmente este ejercicio no es un debate tampoco, simplemente es una charla para aprender, para que la gente conozca y para fijar unos puntos pues que realmente es lo que queremos, fijar unos puntos concordantes y pues resolver aquellas diferencias. Camilo, la primera pregunta que le quiero hacer ya para entrar en materia es, ¿usted por qué quiere ser el presidente de la pospandemia? ¿Usted sabe qué clase de chicharrón es este? Yo creo que ya es una costumbre, hermano, meterse en chicharrones. Yo empecé primero en el colegio, después en la universidad, después en la ciudad donde estudié la universidad, que fue en Cali, después me pasé a un tema nacional, después en lo regional, ya los gringos me quitaron la visa, no puedo visitarlo a usted. Es decir, yo no sé dónde voy a terminar peleando, pero finalmente es con toda la causa posible, ¿no? Así es que, digamos, no creo que haya inconveniente en asumir tantos chicharrones como usted señala. Oiga, pero me causa inquietud porque entiendo el concepto de Daniel Coronel, lo pasó usted allí, es que claro que el ejercicio periodístico es de contrapoder, pero lo que es claro también es que cuando se convierte en un periodismo militante que es válido, se convierte en un nuevo poder. Yo empecé, hermano, mi acción en Cali, a propósito en la universidad, con un periódico universitario, se llamaba El Grafito, y era, por supuesto, un periodismo militante en ese sentido del activismo universitario, Y pero usted pues también trabajó en Telesur. tenemos postura, claro. Yo luego dirijo la unidad de investigación y análisis. Para mí fue un paso muy raro, primero por cómo soy, vengo pues de lo andino, yo me había saltado de conocer nuestro Caribe y termino en Venezuela y yo esperando el gran canal internacional y era más grande Telepacífico que lo que encontré. Y
y yo me encargo de la unidad de investigación y análisis. Y yo quería montar una unidad de investigación y análisis para América Latina, hasta que en una como 10ª reunión dije, bueno, ya les entendí a ustedes después de todo, es que la unidad de investigación y análisis es uno solo, es Camilo, ahí va la unidad de investigación. Entonces, finalmente hemos hecho un ejercicio periodístico, y alguien dice aquí, y tienen huevos, sí, después del grafito siguió ese movimiento irreverente, juvenil, era el símil del que se vayan todos de los argentinos, era el símil de basta ya de los mexicanos, digamos, un movimiento de indignación en este país que tiene esas dos palabras que se ajustan todavía muy bien a quienes han gobernado este país. Camilo, para poder entrevistarlo a usted, pues tuve que leer mucho para no caer en contradicciones ni caer en cuestiones que usted ya previamente suficientemente ha explicado. Pero, eh, digamos, se gradúa uno como político cuando tiene alguna investigación o alguna indagación o imputación de cargos frente a la ley. Yo recuerdo cuando visité a un abogado de esos por primera vez en mi vida. Yo había pasado por el Senado, por el dedo acusador, por el debate, y me meto en un ejecutivo, y meterse en un ejecutivo es quitar un poder. Así sea pequeño, en el pueblo más pequeño, alguien salió jodido. Entonces, cuando tú haces eso, pues te metes en otros roles. Y llegué donde un abogado y yo le decía, pero esta vaina que me pasó, tal. Y el tipo se reía un poco de mi suerte y me decía, ¿y qué quería? Decir, que lo dejen seguir como si nada. Decir, no, no, pues qué chévere ese muchacho, que siga haciendo política y que siga ganando espacios y que siga avanzando y que haga otra cosa en este país. Pues evidentemente no. Y ahí está el peso del poder, digamos. Estamos hablando de una democracia que la disfrazan de la más antigua de América Latina, de una democracia muy formalita, muy de saco y corbata, pero sin contenido, sin esencia, sin alma, sin piel, pues. Y justamente meterse en estos campos, te estás metiendo con esos sectores que son los de poder, digamos, los que han llevado a convertirnos en una de las sociedades más desiguales del planeta. Eso han hecho. Digamos, el resultado es ese. Uno de los 5 países más desiguales del hemisferio es Colombia. Ese es el resultado de estos gobiernos. Que incluso a propósito, antes de la pandemia, ya la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, decía que Colombia necesitaba 330 años, hermano, para superar la pobreza, bajo esa lógica de poder de gobierno. 330, 11 generaciones. A eso nos tenían condenados. Ahora, y viendo estos resultados del desempleo en Colombia, nos vamos a necesitar tal vez 1000 años, y eso es lo que hay que parar, evidentemente. Así es que, Beto, por supuesto, ya, yo no sé si es graduarse de político, pero al menos sí le digo esto, es graduarse de que el pueblo y la ciudadanía tenga la garantía de que no nos hemos doblado y no nos hemos torcido. Es decir, después de pasar 4 años en el Senado, 4 años en la gobernación y salir como un ciudadano del común, con el patrimonio que no tengo. Mi patrimonio es ese, no tener. Es decir, ni fincas, ni haciendas, ni caballos, ni casas, ni de 3.000 millones, ni, es decir, vivo en un apartamento arrendado con mi esposa y mis 2 hijos, y el único patrimonio es un carro, el más barato, modelo 2013 de Volkswagen. Es decir, aquí estamos, y esa es mi mayor carta de presentación para decir que no hacemos actividad política para enriquecernos, y que por supuesto lo que ha venido sucediendo no es otra cosa sino lo que el país ya comprobó, que el corruptazo mayor de don Néstor Humberto Martínez utilizó la fiscalía, que en términos, digamos, del papel que tiene que jugar en una democracia, la fiscalía es el aparato investigador, acusador, es decir, el que debe combatir a la criminalidad, y convirtieron, ni más ni menos, la fiscalía en un aparato criminal. Camilo, pero así, a ciencia cierta, ¿usted cómo dejó el departamento de Nariño? Le voy a contar, esa es una buena pregunta. Bueno, ojalá para poder abarcar todos los temas Bueno, que quiere la entonces, gente que... digamos, Esto está a si base de quiere, todas las preguntas, pero hágale. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si quiere, digo la base de lo administrativo, pues, es Sí, decir, señor. gobierna bien, no gobierna. Yo creo que un reflejo fundamental de eso son las finanzas. A ver, yo recibí el departamento en segunda categoría y lo entregué en primera. Eso no puede ser discurso, sino comprobable. Yo recibí el departamento en el puesto 23 del índice de desempeño fiscal y lo llevé al tercer lugar de las entidades territoriales en Colombia. Así lo entregué. Yo recibí el departamento de Nariño en ley 550, es decir, no era mayor de edad, todavía estaba supeditado a decisiones del Ministerio de Hacienda, y lo liberamos de ley 550 después de un gran proceso en la gobernación del departamento de Nariño.
Nosotros duplicamos en nuestro gobierno, duplicamos la inversión social para el departamento de Nariño. Nosotros en el sur logramos construir el único gobierno abierto que ha existido en Colombia, no discursos por la transparencia y de lucha contra la corrupción, 14 herramientas de lucha contra la corrupción que lo pueden ver, ahí está comprobable, gana.nariño.gov.co, al mes y medio de haber llegado, los 40 funcionarios de nivel decisivo de la gobernación, Beto, incluyendo al gobernador, publicamos la declaración de bienes juramentada para que la gente sepa incluso cuánto teníamos en las cuentas de ahorro. Esas vainas no son de carreta, ahí están. Es decir, son cosas prácticas que existen y que fuimos reconocidos por la UGP. Solo 5 gobiernos en el mundo fueron reconocidos por la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Eso qué significa? Que no aceptaron a ningún otro gobierno de América, de la Patagonia pues hasta el Canadá. Y el único gobierno seleccionado fue el gobierno de Nariño. Logramos pagar todas las deudas, Beto, de la gobernación, con los bancos, con todo esto que nos generaba todos los intereses, logramos recuperar pues las finanzas y logramos, lo más importante, insisto, duplicar la inversión social de un departamento con tantas necesidades. Y también, hay que advertirlo, Beto, logramos crear 2 secretarías que para mí son de un sello importante. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la que avanzamos en políticas incluso animalistas de defensa de las abejas, es decir, una concepción amplia, y esa Secretaría de Ambiente que nos permitió crear el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático a nivel territorial. Nariño a 2024, perdón, a 2035 va a reducir el 24% de efectos de gases invernadero en nuestro departamento. Para darle una idea, sí, y podemos seguir, pues le cuento solo un dato para usted y para los demás, es que esa última rendición de cuentas tardó 12 horas. Entonces, Sí, pues, Camilo, yo sé que esto usted está un poco cansado de explicar, pero mire que hace unos 2 años yo estaba mirando una entrevista suya. No recuerdo quién era el que lo entrevistaba. Usted estaba hablando del tema sobre la investigación que se le abrió por la comercialización de licores en el departamento de Nariño. Y usted decía que usted lo investigaron simplemente por hacer lo mismo que venían haciendo los otros gobernadores. Entonces yo pues me hice la pregunta, pero en ese momento no se la podía formular yo, pero ¿por qué no hizo lo contrario? ¿qué es lo contrario? Digamos, usted en la entrevista, creo ya recuerdo, se llama Juan Lozano, creo que le estaba haciendo una entrevista a usted y le pregunté en la fábrica de licores sobre el tema lo de la comercialización de licores. Explicaba, Exacto, porque no hay de licores en Nariño. sí, Vale. y usted explicaba que básicamente en Nariño los gobernadores anteriores tenían el mismo método de contratación. Usted básicamente hizo lo mismo, pero que a usted, Néstor Humberto, sí le puso la lupa. Entonces, lo que le quiero llevar es que usted nos explique qué fue lo que realmente pasó y por qué dio mérito a que Néstor Humberto le imputara cinco cargos. Mire, a ver, lo primero que hay que advertir es que cuando Néstor Humberto hace eso, hace rueda de prensa en Bogotá. Néstor Humberto era el intocable, no es el Néstor Humberto de ahora, no es el que salió por la puerta de atrás de la fiscalía, que renunció por, entre otras, la presión ciudadana de este país, de una nueva ciudadanía. No, no, era el Néstor Humberto intocable. Ese Néstor Humberto convoca rueda de prensa para decir que va a imputar 5 cargos al gobernador del departamento de Nariño. Yo creo que la reacción mía es parte de nuestra defensa. Beto, yo salgo a decir, a ver, ¿de qué me quieres hablar? Un cuentico de los bolsillos de cristal, le llamó él en las regiones. Si aquí el único que es de bolsillo es él, es un fiscal de bolsillo. Yo recuerdo a Matador después de esas declaraciones mías, haciéndole la caricatura, pues, el puesto en un bolsillito de uno de los poderosos de este país, ¿no? Es decir, salgo pues, desde mi criterio y desde mi carácter la claridad de hacer las cosas bien, a responderle a este tipo. Contra el más del 90% de gente que habló en el lapso de esas 4 horas, antes de que yo salga a responder, porque además, por cosas de la vida, hermano, no me agarró en Cumbalo, en Huachucalo, en Maguipayán. Estaba en Bogotá y en esa tarde tenía reunión con el presidente Santos, con otros gobernadores, por el tema de la paz y etcétera. Cuando eso ocurre, pues yo salgo de casa Nariño y doy esta respuesta. Esta respuesta es a mí, me va a joder Néstor, este personaje pues se va a meter con nosotros. Y digo todo lo que yo conocía hasta ese entonces. Vale la pena decir, Beto, que han hecho desde la Fiscalía un trabajo vergonzoso, es decir, muy fuerte, de una capacidad y de un nivel de joder gente, de joder testigos, es decir, es con toda, no es de poca monta.
Y por supuesto yo después me entero, y por eso están esas entrevistas, Beto. No solo esa, revise la de Vlado, hace más de 2 años. Digo, Vlado, mire, me van a sacar una foto con el tipo que se ganó esa vaina. A ver, claridad número uno, no se perdió un peso. Claridad número dos, no es que la gobernación entregó un contrato, es que la gobernación vende un aguardiente y le entra el dinero. Y ya están informes de la Contraloría, entraron todos los dineros, es decir, no se pierde un centavo. ¿Qué nos van a montar? Que unos señores se ganaron esa cosa, etcétera. Le digo, Vlado, ¿nos van a sacar esa fotografía? Hombre, eso es evidente, es claro. Es el señor que se ganó diciendo que se hicieron cambios, modificaciones. Un señor que venía ganándose eso desde hace mucho tiempo, desde hace mucho rato. Venía ganándose junto con otros eso. ¿Qué pasó? Que se rompieron, se partieron. Y usted sabe que en esta democracia, hermano, se permite a veces tener hasta posturas distintas, miradas distintas. Lo que no permiten es meterse con el dinero de los poderosos. Eso es casi que una realidad, eso no se puede tocar. Así es que estamos hoy, por supuesto, listos para defendernos. Hay incluso abogados a nivel internacional que van a entrar a respaldar, a acompañar esto, de acuerdo a todo un contexto que ha pasado en América Latina. Eso no es fácil. Y luego me entero también, Beto, es que la fiscalía es quien me entera a mí de unos temas irregulares en ese proceso. Es decir, a mí me entera la fiscalía de eso. Y entonces yo digo, pero ¿qué pasó aquí? Y allí, por supuesto, se ha dado de todo. Será tal vez una nueva novela o serie lo que tengamos que hacer para contarle a los colombianos todo esto. Pero pues vamos a defendernos, estamos claros. Yo creo que mi mayor demostración es la que le acabo de decir. Vivo como cualquier colombiano. Este tiempo me la he pasado es con el dinero de las cesantías y la liquidación de la gobernación. Es decir, tengo la claridad de por qué hago la acción política en este país y ahí están mis Créame, ejercicios. y crea que Camilo, que le creo porque básicamente conocí su historia y quiero que estas primeras preguntas que le quiero hacer, pues no la tome a mal. Yo simplemente quiero que mis seguidores, que apenas anuncié que le iba a hacer esta entrevista, pues inclusive algunos me cuestionaron en el sentido en que entiendo perfectamente que el país está tan polarizado que se divide solamente en dos sectores, entre el uribismo y el petrismo, y no se concibe una postura media, pero con una lógica clave es que las posturas medias fue en parte responsable pues del triunfo de Iván Duque. Pero entonces no quiero que lo tome a mal, simplemente quiero que las personas que nos siguen en mi canal de YouTube, que me mandaron esa sugerencia, simplemente usted tenga la oportunidad de, de defenderse. Igual, yo sé que usted ha explicado suficientemente este tema. La otra pregunta que le quería hacer y que me mandaron muchas personas para que le hiciera es sobre si usted mantuvo en el cargo a un señor llamado Omar Álvarez, sobrino de un señor senador llamado Tato Álvarez, después de que este fue acusado y llegó a ser encarcelado. No le estoy diciendo que usted lo mantuvo en el cargo. ¿Usted lo mantuvo en el cargo después de este problema? Mire, yo quiero antes, es decir, yo no quiero dejar pasar preguntas y esta se la respondo, por supuesto. Pero en la anterior vale la pena señalar algo. ¿Cuál fue el contexto en el que actuó Néstor Humberto Martínez? Es en el contexto de la campaña presidencial 2018. Cuando digo esto, ojo lo que estoy diciendo, Beto. Utilizaron la fiscalía como un aparato criminal a mí no me gusta el término persecución política, de chantaje político. Ojo, aquí arrodillaron en este país. Y quiero ver periodistas investigando esto. Arrodillaron poderes locales y regionales en Colombia para que vayan a votar por el señor Germán Vargas Lleras. Eso ocurrió para el año 2018. Pasó tan desapercibido eso por algo, es por el pésimo resultado de ese candidato de la prepotencia del poder en Colombia, que fue Germán Vargas Lleras. Pero lo cierto es que arrodillaron poderes locales y regionales. Es decir, después de la amenaza de la muerte está la amenaza a la libertad. Y usaron la fiscalía con esa amenaza contra poderes locales y regionales. Así ha sido. Es decir, ese es el contexto, y se lo digo claramente. Intentaron arrodillar a esos poderes, y al que no arrodillaron me tienen en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? El señor Omar Álvarez estuvo en mi gobierno hasta que me llegó una información que yo mismo denuncié ante la Fiscalía y fue reemplazado por el señor Bernardo Campo. El último año de nuestro gobierno, liderado por Bernardo, persona que no conocía, persona con la que intentamos hacer todo lo posible, tareas que hicimos en materia de salud, si quiere saberlo,
dejamos al Hospital Departamental de Nariño con un superávit de 16.000 millones de pesos. Ahí están los datos, Beto. Recuperamos el Hospital San Andrés de Tumaco. Mire, yo entiendo que la gente diga, bueno, ¿dónde están las camas UCI que dejó el gobernador? ¿Sabe cómo recogí yo ese hospital, Beto? Cuando pregunté, pásenme las cuentas del Hospital San Andrés de Tumaco. No, gobernador, la Junta Directiva no ha aprobado los últimos 3 años los estados financieros del hospital. Hermano, eso no le pasa a una tienda de barrio. La No, y señora gracias. sabe. Y muchas gracias por responder, por adelantarse a la próxima pregunta, porque le iba a decir Tumaco, pobreza, narcotráfico, injusticia social, abandono estatal, violencia. ¿Usted qué hizo por Tumaco, Camilo? A ver, hay que entender el contexto primero, Sí, ¿no? sí, claro. De lo que es lo público. En lo público hay 2 cosas insoportables y se lo digo de una vez. Uno, los tiempos no obedecen a las necesidades de nuestra gente. Al segundo día de mi gobierno, inundación en sector rural de Tumaco. Convoqué a todo mi equipo de gestión de riesgo. Les dije, bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ayudar a Tumaco. Manden todo lo que tengamos, frazadas, ¿qué es lo que tenemos? Íbamos muy bien hasta que apareció el abogado, Beto. Y con todo el respeto de los abogados, yo les digo que solo hay unos peores que los abogados, nosotros los periodistas, para quedar un poco a paz y salto. Pero lo cierto, hermano, es que apareció el abogado y me dijo, no, gobernador, usted no puede hacer eso. ¿Cómo así? ¿No puedo mandar a Tumaco lo que necesita hoy nuestra gente en Tumaco? No, gobernador, porque la normatividad y el parágrafo y el inciso y el numeral nos señala que primero debe reunirse la gestión de riesgo del municipio, declararse incapacitado de atender la emergencia para que entre el gobierno departamental. XY 20 cosas, hermano. En concreto, lo que pudo llegar al siguiente día a Tumaco, llegó 15 días después. 15 días después. Esos son los tiempos de lo público. Y eso metiéndole todo el acelerador. 2, insoportable de lo público. Cómo lo privado deja maniatado a lo público. Mire, ¿qué ocurrió? Tan maniatado deja a lo público, por ejemplo, con el tema del PAE. Hermano, la pela que me di, es otro novelón, la pela que me di para impedir que se lleven la licitación del PAE unos tipos que la Procuraduría me advierte desde el nivel nacional. Gobernador no puede entregarles a ellos porque uno de los socios ha incumplido en otros lugares. Y yo digo, evidente, me muestran eso. Digo, listo, hay que declarar desierto eso. Hermano, me renunció el jefe de contratación de la gobernación, me renunció el jefe de la oficina jurídica, el subsecretario de Educación. No encontré un bendito abogado, ni siquiera recién graduado, que me acompañe al lado de la Procuraduría para no entregar esa licitación, porque el ordenamiento jurídico dejaba una conclusión. Es distinto una empresa formal que una fundación. Es decir, estos tipos se habían pasado de ser empresa normal a otro régimen jurídico, burlando la normatividad de este país, burlando la lógica decente de este país, para que ahora digamos que son la Madre Teresa de Calcuta preocupadísimos por llevarle el alimento a nuestros niños. Es, hermano, 30.000 millones de pesos. Y leyendo, el día de mi cumpleaños había empezado, 3 de la madrugada, solo me tocó, es decir, se me acabó mi comité de contratación en la gobernación del departamento, dando la pelea sola al lado de la Procuraduría. Y leyendo yo allí, declaro desierto. Y el abogado de los tipos, con toda la experticia jurídica, me dice, feliz cumpleaños, gobernador, se va a llevar usted, ni más ni menos, todo lo que tiene el peso de la ley y de la justicia y de la fiscalía, porque vamos a demandarlo y a denunciarlo. Nos tocó con la Procuraduría llegar a un acuerdo de ver cómo le ponemos todos los ojos encima para que podamos salir avantes de ese proceso, entregándoles, obligados a entregarles, Beto, esto no tiene justificación alguna. Pero eso es lo que ocurre en lo público. Entonces digo, 2 cosas insoportables de lo público. Contexto de Tumaco. Además de todos los problemas, de todos, de toda su potencialidad que no ha podido expresarle Tumaco a este país, porque la tiene toda, es la crisis institucional. Yo fui 4 años gobernador. ¿Sabe cuántos alcaldes tuve yo en Tumaco? Digamos, pues, o cuántos alcaldes tuvo Tumaco? 5, en un Y periodo de diferentes 4 años. y contrarias vertientes ideológicas, me imagino, que Arranco de con la otros primera partidos. alcaldesa, obvio, arranco con la primera alcaldesa, hermano, y ya veníamos avanzados para un proyecto del terminal de transporte de Tumaco, 18.000 millones de pesos, listos de la gobernación del departamento para hacer un terminal de transporte multimodal en ese municipio. Teníamos listo un proyecto de más de 10.000 millones de pesos para puentes palafíticos. Bueno, y otros proyectos. Ojo, la decisión mía es que el municipio que más recursos tenga sea Tumaco, en el departamento de Nariño. Yo recuerdo, eso eran como 100.000 millones de pesos para la gobernación, bastante, para la necesidad de Tumaco tal vez muy poco, pero desde lo que se puede hacer de la gobernación. ¿Y qué hicimos? Avanzar ese primer año,
y fue destituida la alcaldesa. Y tuvieron que hacer nuevas elecciones. Y quien ganó las elecciones fue el contrario de ella. Y cuando me reuní, le dije, bueno, hemos avanzado en esto, continuemos, alcalde, sigamos en esto. El alcalde me dijo, qué pena, gobernador, yo voy a cambiar de lote. 5 alcaldes, hermano. 5. Y usted necesita la firma del alcalde, que es el representante legal del municipio, para poder hacer la inversión en el terreno que le pertenece al municipio. Es decir, esas son cosas pues de cómo funciona esto de lo público. Así es que toda esa frustración de no poder hacer me llevó a jugármela a fondo por recuperar el Hospital San Andrés de Tumaco. Y en esto debo hacerle un agradecimiento al ministro Alejandro Gaviria. Con él, con un esfuerzo gigante, por supuesto cumpliendo toda la normatividad. Porque a mí me pasó lo que le pasó a Caicedo. Es que cuando yo ya estoy para intentar nombrar a alguien de gerente de ese hospital quebrado, lo coge la superintendencia. Entonces yo dije, no, pero no puede ser. Es decir, algo tenemos que hacer. Y logramos nosotros desde la gobernación ser capaces de recuperar ese hospital gracias a este señor Bernardo Campo, el que termina siendo, reemplazando al señor Omar Álvarez que usted señala, es el señor Bernardo Campo que me ayuda a recuperar ese hospital. A ver, para que me entienda esto. Usted tiene que saber, llegó Simón, que nos extraña, miren, les presento aquí a Simón. Hola, Simón. Mono Crespo, yo mamá. Entonces, ¿me acompañas acá un rato, bueno? Y me oyes contar esto. Entonces, lo que digo es esto, Beto. Me la juego entonces a recuperar ese hospital. Se logra un acuerdo, gobierno departamental, gobierno nacional, superintendencia revisa, por supuesto, son quienes nombran los agentes interventores, y logramos que el señor Bernardo Campo, que estaba por encima del bien y del mal, cuidado, me cuelgas, por encima del bien y del mal, me dice, listo, yo le devuelvo con mi experiencia de vida a esta región de la costa pacífica que tanto lo necesita porque fue donde empecé mi carrera profesional. Era devolverle para él, no eran los recursos, era la capacidad de hacer eso. Y nos la jugamos a fondo. Le digo esto, yo iba a Tumaco y me encontraba a las trabajadoras del hospital en la calle diciendo, ¿para qué vamos si nunca nos van a pagar? Si no pasa nada, no había una aguja, hermano, no había una cura. Nosotros pusimos a andar ese hospital San Andrés de Tumaco. Lo pueden comprobar en el ejercicio de los años. Ah, claro, si me van a preguntar que cuántas camas UCI dejamos, si lo que estamos era recuperando eso. Y no puede haber 2 testigos excepcionales para esto. Santos y Duque, a cada uno en su momento. Dejen de joder, lo que necesitamos es un hospital de segundo nivel para toda nuestra costa pacífica. Eso era el Hospital San Andrés de Tumaco. Ese fue el esfuerzo. Le metimos todo el esfuerzo de 6.550 millones de pesos de la gobernación. Eso no pudo metérselo ni siquiera un municipio, hermano. ¿Por qué? Por el compromiso de lo que significa este territorio para no solo Nariño, sino para el país. Es decir, la posibilidad del Pacífico, tan abandonada desde siempre. Recuerde usted ese sí parece un chiste flojísimo. Cuando se juntan México, Colombia, Perú y Chile en la Alianza del Pacífico. Hacen una reunión en Colombia de la Alianza del Pacífico. ¿Sabe dónde la hicieron? En Cartagena, no en el Pacífico nuestro. Sí, esa es la lógica de estos gobiernos. Y no pude ni que Santos ni que Duque nos metan a fondo con eso. Hasta que llega el gobierno Duque, ojo, y saca a la gente interventor, que tiene que renunciar. Y luego no nos recibe más dinero de la gobernación para seguir recuperando ese hospital San Andrés de Tumaco. Ese es ese señor superintendente de salud que está ahora empecinado en joder al gobernador del Magdalena. Claro que yo puedo dar fe de lo que intentó hacer con un gobierno alternativo como el nuestro en el departamento de Nariño. Que inclusive fue candidato al Senado y esa es la manera Del como Centro Democrático. del Centro Democrático, que así es como paga compuestos el gobierno de Iván Duque. Pero ya hablemos de sus banderas, Camilo. Gracias por estas explicaciones. Yo se lo advierto, en este camino a la presidencia o a su aspiración, perdón, a la precandidatura, van a ser muchas veces que le van a hacer este tipo de preguntas. Pero pasemos a sus banderas. Y usted nombra al principio que usted le quitaron la visa y no lo voy a poder invitar a tomarse unos buenos mojitos que venden aquí en la pequeña Habana, pero le quería preguntar, ¿usted por qué cree que le quitaron la visa? ¿Por el tema del glifosato, que es bandera del gobierno de los Estados Unidos para erradicar los cultivos ilícitos? ¿Por el tema de su postura de la minería ilegal o por otro tema? ¿Usted por qué cree? Bueno, digamos, es que eso no se puede saber, solo lo saben los que tomaron la decisión. Lo cierto es que yo estaba en el aeropuerto, hermano, para viajar a la Semana Ambiental de Nueva York. Esa semana ambiental que fue un hito para la humanidad. Nosotros íbamos a contar toda la experiencia, invitados por Under to Collision, una organización a la que Nariño hizo parte por su compromiso ambiental, y nosotros lo llevamos hasta allá. Y ya estaba en el aeropuerto y dicen, no pasa algo aquí, y empezaron a averiguar hasta que me dieron la noticia, y es que
su visa ha sido cancelada. Junto con la de su familia también, la de los No, no, niños, su no, esposa. no, no. Ellos todavía la tienen. ¿Y Es usted decir, por qué no le dijo a su esposa, pues vaya y échese el discurso por mí? llévese a Simón para que nos represente allá. Era una buena salida, pero lo cierto, le cuento a ustedes que ya que no fuimos a la sucursal del mundo, nos fuimos a la sucursal del cielo. Nos fuimos Sí, para a Cali, Cali. hay unas tareas pendientes allí. Salí del aeropuerto Sí. de Pasto de una vez para Cali. Entonces, Beto, digamos que no sé cuál fue, pero nosotros sí tenemos que dar una postura. Por ejemplo, la postura de decir que es una farsa, hay que decirlo así, la supuesta lucha contra las drogas en el mundo. Es decir, es hartísimo, hermano, esto, y yo creo que allí se necesitan dos cosas para dar este debate. Primero, carácter, y segundo, dejar la hipocresía. No puede ser que sean desde Estados Unidos, parados en un pedestal, creyéndose el faro moral de la humanidad, diciendo es que estos países no luchan lo suficiente contra el narcotráfico, y debajo de ese pedestal una sociedad entera pidiendo coca, coca y más coca. Esto tiene que ser una responsabilidad mutua. Esto es una responsabilidad de los países consumidores y de los productores. Es que si no hubiera esa demanda, no existiría esa oferta. Es que si no estuvieran pidiendo tanta coca en esas sociedades, en las europeas y en la estadounidense, pues no estarían nuestros campesinos jodiéndose la vida, entregados a intereses de narcotraficantes. Es decir, entonces aquí hay que dar un debate serio, pero para eso, por supuesto, hay que tener carácter y no rodilleras. Para eso hay que tener la posibilidad de hablar con el mundo, pues. Así es que no sé cuál fue el motivo, pero ¿Y ya le devolvieron la visa, Camilo? ¿Ya se la devolvieron o ya le dieron una explicación? no no ha estado todavía la explicación del hecho. Camilo, pues le cuento, pues usted sería el segundo presidente de la historia de Colombia sin visa. Ya hay un precedente. Pero el anterior, lastimosamente, y no lo quiero igualar, y me disculpa la comparación, no es por las mismas razones, sabemos muy claro quién es ese expresidente que le quitaron la visa por temas ligados al narcotráfico. A ustedes de pronto se la quitan es al contrario, por querer dar una lucha de frente honesta y sensata en contra del narcotráfico. Pues mire, nosotros nos hemos opuesto al glifosato. Hicimos nuestra exposición por qué a la Corte Constitucional, lo Que hemos dicho. inclusive es más cara que una erradicación que es más costosa. Usted lo ha explicado muy bien. Así es, son tres elementos. Más costoso que la sustitución de cultivos que involucraría a nuestra gente, personas de carne y hueso allí. Dos, el tema de que no ha sido efectivo. Es decir, no me pueden seguir diciendo a mí, con pose de serios además, que la solución al narcotráfico es la fumigación de cultivos de uso ilícito, ni que no tuviéramos memoria, hermano. Es decir, Plan Colombia, inicios del 2000, fumigan todo el Putumayo y creyeron que resolvían el problema y nos lo pasaron al departamento de al lado, a Nariño. Es decir, este Estado colombiano ha sido capaz de reconocer a un país vecino como Ecuador que el glifosato es dañino. ¿De qué discusión estamos hablando si tuvieron que pagar una indemnización al Ecuador porque nos demandó a nivel internacional y tuvo que conciliar el Estado colombiano y reconocer que había que pagar por los daños hechos con el glifosato al vecino país del Ecuador? Por supuesto que eso ocurrió. Entonces, digamos, es dañino, no es efectivo y es más costoso. Entonces, que alguien nos explique cuál es el negocio que hay detrás de esa vaina, porque no es Camilo, ninguna lógica sensata la que han manejado para eso. Termino con esto. A mí me causa ya molestia, me parece que va en contra de la inteligencia de los seres humanos que sigan insistiendo con el mismo camino que no ha dado resultado en la lucha contra las drogas y nos digan que son los que combaten el narcotráfico. Al contrario, y si se tratara de eso, y si con el glifosato, a ver, le voy a decir esto, si con el glifosato se acabara el narcotráfico, hay que fumigar la casa de Nariño. Eso es lo que habría que hacer. Pero no sabemos que el glifosato no hace eso, no resuelve ese problema. Esa es la realidad. bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero usted me va a hacer deportar. Entonces, estamos hablando de Colombia, porque no, no podemos hablar de asuntos internos, no puedo hablar de asuntos internos de la política de Estados Unidos por mi condición de asilo político. Camilo, nos quedan 20 minutos, a los 20 minutos se corta el en vivo, quiero abarcar todos los temas de la campaña. ¿Usted qué opina de la actualidad del Partido Verde? ¿Ellos lo apoyarían, digamos, para una eventual alianza con Gustavo Petro? Mire, hoy tuvimos una reunión con el Ejecutivo, la bancada del Partido Alianza Verde, es una reunión privada. No se ha tocado esos temas, digamos, estamos en las primeras de cambio. Hay muchas cosas, mucha especulación, muchos ires y venires, muchos desencuentros también, por supuesto, pero han sido visibles. Yo le voy a dar mi postura, que es lo que puedo hacer. Mi postura es que lo que deberíamos es intentar forjar, fortalecer la unidad de esos millones de colombianos que ya se han expresado.
de todas las maneras, incluso con el voto y en las urnas, para que haya un cambio en este país. Entonces, el reto que tenemos es inmenso. El reto no es de personalismos. El reto no es de definir X o Y persona. El reto es de propósitos para juntar esa inmensa mayoría de colombianos. Y si queremos ya un tema pragmático, es que las matemáticas nos tienen que ayudar. Es que aquí no vale ponerse simplemente radicales y meternos en una sola orilla sin comprender que el mundo es más. Es decir, así logremos nosotros un ejercicio fuerte. Si no nos alcanza la mayoría para ganar, me preocupa en concreto que la polarización de este país es en beneficio de los poderes tradicionales de siempre. Eso me parece complejo. Me parece, por ejemplo, que el Verde es un partido que se parece al país, diverso. Yo los molestaba y les decía, es que este Verde es como decía nuestro poeta del sur, Aurelio Arturo, ¿no? Aurelio Arturo, que Gabo lo definió como el mejor poeta de nuestro país, es del sur, de Nariño. Aurelio Arturo, refiriéndose a nuestro sur, decía, aquí donde el verde es de todos los colores. Y ese es el verde, de todos los colores. Pero bueno, es parecido al país, quiero decir. Yo creo que en el verde usted no encuentra la unidad nacional, encuentra la diversidad nacional. Y hay gente amiga de Fajardo, gente amiga de Petro, gente que no tiene esos... Pero ¿usted qué opina de Juanita Gobertus, que dice que a pesar del prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez, sí encuentra algo positivo en sus 8 años? La no, señora Juanita Gobertus. pues digamos, hay posturas, ¿no? Individuales, posturas que... Juanita es una mujer que tiene argumentos, vale para el debate, es decir, pues podremos estar o no de acuerdo en muchas cosas. Mi criterio, que es el que le puedo dar a usted, es que Uribe representa el pasado, ha representado lo más nefasto de esa expresión política en Colombia, al lado de lo que han significado todos estos gobiernos durante 200 años. Lo que yo creo es que lo importante sería juntar a todo ese sector alternativo, creo yo. Ahora, en la práctica, tenemos a uno líder de centro diciendo que no, y tenemos a otro líder de izquierda dándole peor que a uribista a la alcaldesa de Bogotá. Esa es una realidad. Podemos tener discrepancias, pero a mí lo que me preocupa es que no seamos capaces de juntarnos. Podemos estar de acuerdo tal vez en el 80% de las cosas, pero por ese 20% nos dividimos. No, hermano, es que ese tiene ese lunar y por ese lunar yo allí no me meto y no. Listo. Y los otros van avanzando. Entonces, Es que depende del lunar. Es que depende del no, lunar. claro, pero digamos, a ver, ¿estamos para dejar constancias históricas y para hacer política, para salir bien librados nosotros o para cambiar a este país? Y para cambiar a este país necesitamos las mayorías de Colombia. Es decir, aquí hay dos apuestas. Entonces, si es lo otro, dejemos constancias históricas, hagamos los programas que quieran, metámonos en eso y denunciamos y hacer. Estamos metidos en política para cambiar este país. Yo no estoy metido en política para que esto siga igual. Y entonces por eso nos ha tocado enfrentar, hermano, 6 amenazas de muerte, 2 chuzadas, la de Andrómeda en el 14 y ahora, la quitada de la visa gringa, los montajes judiciales, que Néstor Humberto intentó 5. Y ahora entonces hay unos que se atreven a decirme tibio. Ahí perdónenme la expresión, la recupero de mi juventud, tienen huevo. Tienen huevo. Hermano, Camilo, devolviéndome, perdón, a la gobernación, porque me faltó preguntarle esto, que usted acabó con ese mito de que los gobernadores tienen que ser amigos del presidente por aquello del apoyar los proyectos y todo eso. Usted, en ese momento, cuando la gente une fuerzas en torno a usted y Camilo Romero como que estalla a nivel nacional, ni siquiera cuando fue senador, le cuento, porque a veces los senadores se enfrascan mucho en, algunos son muy callados, otros toman relevancia por sus debates y todo, pero usted se iba a conocer fue en la gobernación de Nariño totalmente por esa parada que le metió al presidente de la República. El presidente de la República le dijo algo, una vez usted termina su intervención, que estuvo favorable en contra de la minería ilegal, en contra del fracking, a favor del medio ambiente, ¿le dijo algo? yo lo primero que hice fue un reclamo desde el sur de cómo estaba abandonado Nariño en su hoja de ruta, que era el plan de desarrollo. Y luego le digo que además de dejar al territorio abandonado, de como Estado haberle incumplido a los cultivadores, que ellos sí firmaron, 63.000 nariñenses firmaron estar listos para sustituir la coca por un producto legal. Y quien les incumplió fue el gobierno. Yo aquí sí pido, Beto, un poco de empatía. Es decir, son 63.000 personas de carne y hueso, hermano, a las que nunca había aparecido el Estado. El Estado aparece para engañarlos, para decirles que van a firmar y luego no firman. Lo engañan completamente. Y entonces la decisión del gobierno es decirnos que nos vamos con glifosato para acabar con
los cultivos de uso ilícito. Es decir, eso no tiene presentación de Dios. Sí, eso fue lo que ocurrió. Entonces yo lo que hago es, esa disertación, para contártela completa, es reclamo de Nariño, del sur, la inexistencia, y decirle no puede ser que no. Ahora, además de eso, lo que nos propongan es llenarnos de glifosato. Ese es el contexto total general. Por supuesto, digamos que yo creo que se siente sorprendido el presidente, porque eso no le pasa en ningún otro lugar. Pero yo tengo una claridad, se pueden decir las cosas con contundencia, con vehemencia, también con respeto. En ningún momento irrespeté al presidente. Lo que hicimos fue un debate democrático. Y el debate democrático hoy implica mirarnos a los ojos. No puede ser es que el primer mandatario y entonces llega a un territorio y hay que tenderle el tapete rojo y arrodillarnos todos. No, es decir, la democracia hoy implica que incluso los ciudadanos estén por encima de quienes están de mandatarios. Esa debe ser una relación más lógica. Así es que el presidente, yo creo, se sintió un poco sorprendido, todos lo vimos allí. Algún comentario, pues ya no recuerdo No, específicamente cuál. no le sostuvo la mirada, no se la sostuvo. Después hace una intervención, intenta responderme la vicepresidenta, no lo logra en absoluto, y luego el presidente hace una intervención, pues con los mismos paradigmas de seguir luchando contra el narcotráfico en una bicicleta estática que no ha dado ningún resultado. Camilo, le voy a leer un segmento de un artículo que salió ayer en Las Dos Orillas, no sé si usted lo leyó. No, Yo sé no he que podido. entre comillas, yo sé que somos millones los que soñamos con Petro de presidente, pero tenemos que entender que Petro, desde su extremo, dice el artículo de Las Dos Orillas, fortalece la negación de un gran sector de la sociedad colombiana que apenas ahora considera necesario un cambio, y Romero puede ser el punto que fracture ese establecimiento atornillado. ¿Usted le parece que la solución es desplazar a Petro? O sea, le digo esto no partiendo de la idea que usted lo dice. Usted no lo dice, pero 8 millones de personas votaron por Petro. Petro. Pienso, en lo personal, que Petro encarna unos ideales óptimos para atender las necesidades del país, como tal vez lo representa usted. ¿Pero a usted le parece que el debate sea desplazar a Petro? No, yo lo que creo, por eso insisto, es que esto no es de los personalismos, hermano. Y le confieso algo. He sentido a mucha gente muy firme seguidora de Gustavo, otra muy cercana a Fajardo y demás, pero siento un cansancio en la ciudadanía. Siento un cansancio. Y más allá de ese debate, Beto, yo quiero ir es al punto del resultado. Es decir, esto no es que nos enfrasquemos nosotros con toda nuestra racionalidad, nuestra pasión y salgamos a flote y digamos, si es que nos van a derrotar, hermano. O sea, es decir, tenemos que tener un mínimo de estrategia. Miren lo que pasó en Argentina. A mí me parece muy curioso. Hoy lo repasaba acordándome de eso. Cristina, yo estaba en México, estaba en una reunión de la Red de Innovación Política de América Latina. Oído esto, Beto. Y les pregunté, bueno, ¿cómo viene la campaña en Argentina? No, es que está Cristina, pero con Cristina tal vez no ganamos, es que Cristina genera X, Y, Z. Al día siguiente anuncio y nos reunimos los de la red, porque eran 3 días de reunión. Les digo, ¿cómo vieron esa cosa? ¿Cuál fue el anuncio? Cristina Fernández dice, voy de candidata vicepresidencial, porque lo importante es un proyecto, no la persona. Y llega Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, y logran consolidar un proyecto de cambio para Argentina. Es una realidad. Yo pienso es en cómo vamos a ser efectivos. Aquí no hay que desplazar a nadie, pero aquí hay que contemplar unas opciones democráticas, por supuesto, y claro, lo ideal, ¿qué es? Es decir, aquí no podemos perder de vista es en que hay que enfrentar un modelo de poder, yo le llamo una lógica de poder y de gobierno, prepotente, criminal contra el pueblo colombiano, que ha generado desigualdad, violencia permanente. Esos son nuestros contradictores. No puede ser que nos perdamos en el camino, hermano. Yo entiendo que podamos tener muchas divergencias, pero aquí hay un punto de acuerdo. ¿Recuperamos a este país de lo que han construido como democracia o lo dejamos pasar? Bueno, y si lo vamos a dejar pasar, vamos a tener unas reglas de juego democráticas, porque nos vamos a necesitar unos a otros en segunda vuelta. ¿O qué hacemos? ¿Que la respuesta sea la misma del 2018? Mire, hermano, si yo quisiera animar algo es que el 2018 no sea igual que el 22 no sea igual al 18, que tengamos la posibilidad de ganar desde los sectores alternativos. Pero para eso se necesita algo básico, tener voluntad, tener disposición. Y por supuesto, si vas a querer contar con un sector alternativo, pues no puedes tratarlo a las patadas, porque la gente se lesiona, hermano. Es decir, esto es de humanos. Entonces yo he visto Pero Camilo, de lesionados un poco, es decir, y a mí me parecería terrible que no seamos capaces de juntarnos para el 22, hermano.
Camilo, pero si Gustavo Petro hasta le hicieron firmar en tablas de mármol, como cual mandamientos, que inclusive no iba a reformar no iba a reformar la Constitución. Al principio, por el tema de la campaña, me pareció un acto necesario, pero si usted lo analiza dentro de un contexto, digamos, dentro de las posturas y las ideologías de cada cual candidato, fue una humillación la que se sometió Gustavo Petro en lo personal, para comprometerse ni siquiera, digamos, a no expropiar. Por ejemplo, el sexto mandamiento era no expropiaré. O sea, estaba sugiriendo el Partido Verde que Petro iba a expropiar, pero entonces para apoyarlo pusieron eso como condición. A mí eso me pareció grave, pero en su momento necesario. Pero Gustavo Petro aceptar todo eso, asistir a una plaza pública, invitar a Humberto de la Calle, al señor Marulanda, al Partido Verde, que también se abstuvo de votar por él y se fue a ver ballenas junto con Fajardo. Me parece que no es, digamos, sensato de algunas personas no reconocer que Gustavo Petro sí invitó a la unión en el año 2018. Que ahora la cosa sea diferente, bueno, listo, perfecto, pero estamos hablando del 2018. Sí, es decir, yo creo que hubiese estado en esa foto, no por los mármoles y todo lo que tú señalas, sino porque estamos es para enfrentar un modelo y una lógica de poder de gobierno de más de 200 años, hermano. Pero entonces lo que tenemos es que ser pilos y lograr que las mayorías nacionales nos acompañen. Insisto, yo creo que hay algo que debemos aprender muy bien y es aprender a ganar en medio de todo esto. Es decir, necesitamos dar ese paso. Y ese paso se genera con empatía, ese paso se genera generando confianzas. Y hoy las siento, discúlpame, muy rotas unos a otros. Yo quisiera que se dé, por supuesto, la unidad de todos los sectores alternativos, democráticos, independientes, progresistas, ¿cómo más le llamamos en este país? ¿Qué me molesta? Que por personalismos, unos u otros, por personalismos, defraudemos la esperanza de millones de colombianos. Es decir, porque el resultado va a ser que nos sigan gobernando estos tipos, hermano. Hay que dar dos pasos, no uno. Hay que ver qué pasa a la vuelta de la esquina. Es decir, no es solo, uy, vamos corriendo hasta la esquina que ganamos y somos nosotros y ahí estamos. Y si la vuelta era digamos, si la meta era la vuelta de la esquina, ¿qué hacemos? Pues hermano, necesitamos contar con nosotros. Mira, yo creo que es válido y urgente para el debate democrático en Colombia recuperar al viejo Estanislao Zuleta, pensador colombiano, un filósofo colombiano, que me parece genial. El viejo que nos planteaba tres elementos para mí claves, Beto. Primero, pensar por sí mismo. Es que esa debe ser una tarea de todo ciudadano, ser capaz de pensar por sí mismo. Y eso no es traicionar a nadie, es tener la capacidad de pensar, tener la capacidad de actuar, porque el segundo principio, que eran kantianos además, y nos los refería Stanislao Zuleta, el segundo es ponerse en el lugar del otro. Es que el otro o es el enemigo total, completo. Es que estamos hablando de un país, hermano. Un presidente debe representar la unidad nacional, no como el partido de la U. Es decir, es el que refleja la imagen de un país. Entonces, una cosa son las elecciones y otra cosa es lo que tienes que hacer cuando sos gobernante. O yo no le daba presupuesto a uno de los municipios porque el alcalde era contrario. No, hermano, estamos hablando en serio de unos principios democráticos. Primero, pensar por sí mismo. Segundo, ponerse en el lugar del otro. Eso podríamos llamarlo empatía en los nuevos términos. Y tercero, ser consecuente. Entonces, ese ser consecuente no es solo ser consecuente con los principios que debes defender, mantener, sino también con cómo logramos cambiar este país. Y yo creo que allí tenemos que darnos un debate. Te digo, estoy dispuesto, soy el primero. Vamos a una gran y amplia coalición en Colombia, democrática, alternativa, independiente y progresista. Avancemos en eso, con todos. Pero depende ya de cada quien qué hace. Es decir, no se puede reclamarle a uno que es el de centro diciendo que no va con el otro y el otro dándole, te digo, más duro que a un uribista de esas vainas. Usted está describiendo perfecto, usted está, con todo respeto, Camilo, usted está describiendo perfectamente a Sergio Fajardo, que es el único que ha dicho que no. ¿Sí? Porque si vemos a Gustavo Petro inclusive fue uno de los partidarios de hacer esta consulta entre los alternativos. Claro. Inclusive el señor Jorge Robledo también ha sido un negacionista. El señor Sí, Gustavo digamos. Petro está dispuesto a irse con usted, con el señor Rodolfo Hernández, pero los que están jugando por bandos independientes y solos y negacionistas son los señores Robledo y Sí. Fajardo. Pero no olvidemos un pequeño detalle, digamos. Eso tú lo dijiste bien. Ocurrió en el 2018. Hoy las cosas han cambiado.
Digamos, Claudia podrán tener X o Y cosa o lo que quieran, ha sido pieza fundamental también para desbaratar la estructura paramilitar en Colombia, se ha dado las pelas, tuvo que exiliarse en algunos momentos de su vida. Es decir, uno no puede perder la visión histórica de la gente. Uno no puede llegar a decir ya, y a decir, no, es que ya completamente, es decir, esas categorizaciones me parecen peligrosas, hermano. Y más cuando podemos tener la empatía de ponernos de acuerdo en el 80% de las cosas. De acuerdo, siguiéndote la pista, Beto, el lunar es del 20%, gigantesco, gigantesco, pero en el 80% podemos estar de acuerdo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos negamos la posibilidad de estar juntos, nos negamos el ser empáticos, el intentar trabajar unidos, el señalar cosas que pueden ser que no estén bien, ¿de acuerdo? Pero ya llegar a un punto, pues, como el que se ha llegado, también me parece complicado. Solamente 3 minutos y ya nos hablamos de cosas ajenas a su ideal de país, pero quiero que nos cuenten 2 minutos cuál cree que va a ser el país que usted, hipotéticamente y pues según sus aspiraciones, usted pretende recibir. ¿El problema va a ser económico o va a ser de violencia? ¿Cuál cree que van a ser los dos ejes en los cuales usted va a trabajar en el país y cómo los va a resolver? Va a ser complicado, ¿no? El próximo presidente. Es decir, todas las anteriores tengo que responderle, Beto, mire, hay que ser claros en esto. Vamos a tener una crisis social y económica sin precedentes en nuestro país. Y básicamente por estos gobiernos que actúan solo en beneficio de los poderosos. Estos discuten cómo mantener a los bancos, a los fondos de pensiones, cómo los dineros que deberían ser para los campesinos se quedan en los grandes industriales. Estos tipos debaten si salvan a Bianca si no sea en una empresa colombiana. Pero a los colombianos de a pie y a los colombianos del común, sálvese el que pueda. Esa es la lógica de estos gobiernos. Mientras Perú hace un mes había invertido ya el 12% de su Producto Interno Bruto, el gobierno colombiano llegaba al 2.2%. Eso demuestra que intentaba este gobierno sacar la barata, pasar la barata. Es un gobierno de ilusionistas, ¿no? Este es un gobierno que quiere hacer ver el ingreso ese solidario que tienen ellos. ¿Cómo se llama, Beto? Exactamente. Ingreso solidario. Así es, ese ingreso solidario como una renta básica. Es decir, eso es años luz. La diferencia es justamente de la cantidad de recursos. Una renta básica que está en más de 800.000 pesos a 160.000. Y que salgan los tipos a decir, ya está esa renta básica. Estos son ilusionistas. Entonces yo creo que vamos a enfrentar, por supuesto, ni más ni menos la peor crisis económica y social de nuestro país. Además, y se va a agudizar, por supuesto, esto va a ser un reflejo también las acciones violentas en nuestro país. Yo creería que debemos ir hacia un nuevo pacto fiscal, hacia una lógica distinta en la acción de gobierno. Me parece que eso es lo pertinente, lo que hay que hacer. No más reformas laborales, no más reformas tributarias que van en una lógica que ya no le dio resultado a este país. Así es que yo siento que va a ser complejo, difícil el país, pero que hay que asumir los retos, hermano, y hay que hacerlo. Muchas gracias. Nos queda 1 minuto. Usted me puede responder en 30 segundos cómo hacer la verdadera paz en Colombia. Si cree que un error del pasado proceso de paz fue solamente incorporar a las FARC, ¿usted incorporaría a todos los grupos armados? Nos quedan 20 segundos. Sí, para mí el error fundamental fue que el centro de la discusión de la paz sean las FARC. No pueden ser el centro de la discusión. La discusión es, quitamos a los actores armados para fortalecer la democracia, lo que implica que la ciudadanía tiene un poder para enfrentar a quienes están desde hace 200 años mal gobernando a Colombia. Eso, Bajo una sola ley. vamos todos, por supuesto, es que lo que hay que hacer es quitar los argumentos a una clase política tradicional. Ahí es cuando hablo también